Gas licuado, GNL, por parte de la Secretaría de Energía de la Nación. Se establecen condiciones para la autorización, el plazo de vigencia y la cesión de autorizaciones. Las modificaciones a la ley no afectarán las autorizaciones de exportación firmes de GNL concedidas. Artículo 200. Se sustituye el artículo 6 de la Ley 24.076 para establecer que el Ente Nacional Regulador del Gas, a solicitud del prestador respectivo, llevará a cabo una evaluación de la prestación del servicio antes de la finalización de una habilitación. Se convocará audiencia pública y se establecerán los recaudos para la renovación de la habilitación. El Poder Ejecutivo Nacional resolverá sobre la renovación dentro de los 120 días de recibida la propuesta del Ente Nacional Regulador del Gas. Artículo 201. Se sustituye el artículo 24 de la Ley 24.076 para establecer que los transportistas y distribuidores deberán asegurar el suministro de servicios no interrumpibles y podrán adquirir, construir, operar, mantener y administrar instalaciones de almacenaje de gas natural. Artículo 202. Se sustituye el artículo 70 de la Ley 24.076 para establecer que los actos del Ente Nacional Regulador del Gas serán impugnables ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo contencioso administrativo federal mediante un recurso directo dentro de los 30 días hábiles judiciales posteriores a su notificación. Artículo 203. Se sustituye el segundo párrafo del artículo 73 de la Ley 24.076 para establecer que las sanciones aplicadas por el Ente Nacional Regulador del Gas serán impugnables ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo contencioso administrativo federal mediante un recurso directo dentro de los 30 días hábiles judiciales posteriores a su notificación. Capítulo 3. Modificaciones a la Ley N. 26.741. Artículo 204. Se sustituyen los incisos D, G y H del artículo 3 de la Ley 26.741 para incluir la maximización de las inversiones y recursos empleados para el abastecimiento de hidrocarburos, la protección de los intereses de los consumidores y la exportación de hidrocarburos como objetivos de la ley. Se deroga el artículo 1 de la Ley 26.741. Capítulo 4. Unificación de los entes reguladores. Artículo 206. Se crea el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, que reemplazará y asumirá las funciones del Ente Nacional Regulador de la Electricidad, ENRE, y el Ente Nacional Regulador del Gas, ENARGAS. Se encomienda al Poder Ejecutivo Nacional dictar las normas y actos para hacer efectiva esta creación. Capítulo 5. Adecuación de las leyes 15.336 y 24.065. Artículo 207. Se faculta al Poder Ejecutivo Nacional adecuar las leyes 15.336 y 24.065 para promover la apertura del comercio internacional de energía eléctrica, asegurar la libre comercialización y competencia, impulsar el despacho económico de transacciones de energía, adecuar las tarifas, garantizar el desarrollo de infraestructura y modernizar las estructuras del sector eléctrico. Capítulo 6. Legislación ambiental uniforme conforme a la Ley 27.007. Artículo 208. Se faculta al Poder Ejecutivo Nacional elaborar, con acuerdo de las provincias, una legislación ambiental armonizada para las tareas de exploración, explotación y diagonal o transporte de hidrocarburos, aplicando las mejores prácticas internacionales de gestión ambiental. Título 9. Régimen de incentivo para grandes inversiones, RIGI. Capítulo 1. Creación y ámbito de aplicación. Artículo 209. Se establece el régimen de incentivo para grandes inversiones, RIGI, para vehículos titulares de un único proyecto que cumplan con los requisitos establecidos en este régimen. El RIGI proporcionará incentivos, certidumbre, seguridad jurídica y protección de derechos adquiridos. Será aplicable en todo el territorio argentino, regido por este título y las normas reglamentarias que dicte el Poder Ejecutivo Nacional. Artículo 210. Se declara, en el marco del artículo 75, inciso 18 de la Constitución Nacional, que las grandes inversiones calificadas y realizadas bajo el RIGI son de interés nacional y útiles para la prosperidad del país. Se establece la nulidad de cualquier norma o acción que limite, restrinja o vulnere lo establecido en este título. Artículo 211. Se enumeran los objetivos prioritarios del RIGI, que incluyen incentivar las grandes inversiones nacionales y extranjeras, promover el desarrollo económico, fortalecer la competitividad de diversos sectores, incrementar las exportaciones, generar empleo, asegurar previsibilidad y estabilidad, y coordinar las competencias entre el Estado Nacional, las provincias y las autoridades en materia de recursos naturales. Capítulo 2. Plazo. Sujetos habilitados. Artículo 212. El RIGI se aplica a grandes inversiones en proyectos de cualquier sector que cumplan con los requisitos establecidos. Artículo 213. Se establece un plazo de 2 años para adherirse al RIGI, contados desde la entrada en vigencia de este régimen, con posibilidad de prórroga por hasta 2 años adicionales por parte del Poder Ejecutivo Nacional. Artículo 214. Se permite la adhesión al RIGI de vehículos de proyecto único, VPU, titulares de una o más fases de un proyecto calificado como gran inversión.
Se definen los requisitos para ser considerado VPU y se establece que los titulares de concesiones podrán adherirse al RIGI bajo ciertas condiciones. Artículo 215. Se establecen los requisitos para la creación de una sucursal en casos donde la entidad que desee adherirse al RIGI desarrolle actividades no relacionadas con el proyecto de inversión. La adhesión al RIGI y los incentivos aplicarán exclusivamente a dicha sucursal. Artículo 216. Se establecen las condiciones bajo las cuales no podrán solicitar su inclusión en el RIGI aquellos que conformen un VPU y se encuentren en alguna de las siguientes situaciones. A. Condenados por delitos según la Ley 27.401 o cuyos socios o accionistas estén en dicha situación. B. Declarados en quiebra según las leyes N grados 19.551 y 24.522 y sus modificatorias. C. Condenados por delitos según las leyes 23.771, 24.769 y sus modificatorias, o bajo regímenes tributarios específicos. D. Con deudas fiscales, aduaneras o provisionals firmes, exigibles e impagas. E. Personas jurídicas cuyos socios, administradores, directores, síndicos o equivalentes estén condenados por delitos según las leyes mencionadas en el punto CF, aquellos que no sean titulares o operadores de un proyecto bajo el RIGI. G. Quienes no cuenten con una estructura acorde con la de los VPU. Capítulo 3. Requisitos y condiciones para la inclusión en el RIGI. Plan de inversión. Procedimientos y efectos. Artículo 217. Se definen los proyectos que serán considerados grandes inversiones bajo el RIGI, estableciendo condiciones relacionadas con el monto de inversión, la previsión de inversión mínima en los primeros años y el carácter de largo plazo de las inversiones. Se menciona la posibilidad de calificar como exportación estratégica de largo plazo a ciertos proyectos que involucren desembolsos significativos y se detallan las condiciones adicionales para estos proyectos. Artículo 218. Se establecen los montos mínimos de inversión en activos computables para calificar como gran inversión, así como los porcentajes mínimos de inversión requeridos durante los primeros años del proyecto. Artículo 219. Se definen las inversiones consideradas como activos computables, incluyendo adquisiciones de cuotas, acciones y /diagonal o participaciones societarias, bienes inmuebles, derechos reales de usufructo y concesiones. Se establecen limitaciones en el porcentaje máximo de adquisición de ciertos activos que pueden computarse para cumplir con el monto mínimo de inversión. Se detallan las condiciones para la consideración de inversiones previas a la adhesión al RIGI. Artículo 220. Se establecen los procedimientos para adherirse al RIGI, incluyendo la presentación de solicitud de adhesión y plan de inversión, así como la obtención de aprobación por parte de la autoridad de aplicación. Artículo 221. Este artículo detalla los requisitos mínimos que deben incluir la solicitud de adhesión y el plan de inversión presentados por el VPU. A. Descripción del proyecto, ubicación y sector correspondiente. B. Datos societarios del VPU. C. Designación de domicilio para notificaciones y representante para tratar cuestiones del proyecto. D. Monto total de la inversión en activos computables, desglosado por etapas y cumpliendo con los requisitos mínimos por sector. E. Rubros principales de la inversión en activos computables, discriminando costos de capital y operación. F. Cronograma estimado de la inversión total del proyecto. G. Monto de inversión en activos computables para los primeros 2 años. H. Fecha límite para cumplir con el monto mínimo de inversión. I. Fuente de financiamiento del proyecto, a cargo exclusivo del VPU. J. Estimación del empleo directo e indirecto. K. Estimación de producción y, si aplica, de exportaciones. L. Balance comercial y flujos de divisas para los primeros 3 años. M. Declaración sobre la factibilidad técnica, económica y financiera del proyecto, incluyendo matriz de riesgos, plan de mitigación e informe de evaluador independiente. N. Descripción de permisos obtenidos y pendientes, con detalles sobre el estado de trámite y autoridad competente. O. Firma del representante legal del VPU. Cualquier modificación debe ser notificada en un plazo de 30 días hábiles. Artículo 222. Establece que la autoridad de aplicación tiene un plazo máximo de 45 días corridos para aprobar o rechazar la solicitud de adhesión y el plan de inversión. Se detallan los casos en que puede solicitarse información adicional, así como las razones por las cuales podría rechazarse la solicitud. Si es rechazada, se brindarán las razones explícitas y el VPU tendrá derecho a presentar un nuevo plan de inversión hasta 2 veces más en el mismo año. Se establecen los efectos del acto administrativo aprobatorio y los procedimientos posteriores. Artículo 223. Este artículo establece las implicaciones de la adhesión al RIGI para el VPU. Artículo 228. Se detallan disposiciones relacionadas con el impuesto a las ganancias para los VPU adheridos al RIGI. Se establecen alícuotas específicas, opciones de amortización para las inversiones realizadas, tratamiento de quebrantos impositivos y actualizaciones previstas en la Ley de Impuesto a las Ganancias. Artículo 229.
se establece que la ganancia neta de personas humanas y sucesiones indivisas, derivada de dividendos y utilidades de los VPU adheridos al RIGI, tributará a una alícuota del 7%. Cuando estos dividendos y utilidades se paguen a beneficiarios del exterior, quien los pague deberá retener e ingresar dicho porcentaje como pago único y definitivo. Artículo 230. Se establece que los dividendos y utilidades distribuidos luego de 3 años desde el cierre del ejercicio fiscal en que se generaron, quedarán exentos de impuestos. Esta exención se aplica solo a utilidades generadas en ejercicios fiscales cerrados después de 4 años desde la adhesión al RIGI. Se detallan también disposiciones relacionadas con pagos a beneficiarios del exterior por servicios específicos. Artículo 231. Las transacciones entre VPU y sus titulares o entidades vinculadas estarán sujetas a disposiciones específicas de la Ley de Impuesto a las Ganancias, con excepciones detalladas en el artículo. Artículo 232. Se establecen disposiciones relacionadas con el impuesto al valor agregado, IVA, para los VPU adheridos al RIGI. Los VPU pueden pagar el IVA mediante certificados de crédito fiscal por compras y servicios relacionados con el proyecto. Se detallan procedimientos y condiciones para la emisión y transferencia de estos certificados. Además, se establece que los VPU no pueden computar créditos fiscales reales pagados con certificados de crédito fiscal. Artículo 233. Se establece el tratamiento tributario para los VPU conformados por uniones transitorias u otros contratos asociativos. Se detallan disposiciones relacionadas con el impuesto a las ganancias y otros tributos locales. Artículo 234. Los VPU adheridos al RIGI pueden utilizar el 100% de los montos abonados o percibidos por el impuesto sobre los débitos y créditos en cuentas bancarias como crédito del impuesto a las ganancias. Artículo 235. Se establecen exenciones para las importaciones de bienes de capital, repuestos, partes y componentes destinados a los VPU adheridos al RIGI. Estas importaciones están exentas de derechos de importación, tasa de estadística y cualquier régimen de percepción, recaudación o retención de impuestos. Se detallan restricciones sobre la transferencia de propiedad de los bienes importados. Artículo 236. Las exportaciones realizadas por los VPU adheridos al RIGI están exentas de derechos de exportación después de ciertos periodos desde la fecha de adhesión al RIGI, dependiendo del tipo de proyecto. Artículo 237. Se establecen disposiciones sobre la deducción de intereses y diferencias de cambio originados por la financiación del proyecto promovido por el RIGI, así como su tratamiento impositivo. Durante los primeros 5 años desde la adhesión al RIGI, no se aplican ciertas limitaciones impositivas. Artículo 238. Se detallan disposiciones relacionadas con la importación y exportación de bienes por parte de los VPU adheridos al RIGI, incluyendo la prohibición de aplicar restricciones o precios oficiales a las mercancías importadas o exportadas. Artículo 239. Se permite a los VPU adheridos al RIGI llevar registros contables y estados financieros en dólares estadounidenses utilizando normas internacionales de información financiera. Artículo 240. Se establece el tratamiento tributario para las sucursales dedicadas de los VPU, detallando disposiciones sobre el impuesto a las ganancias, el impuesto al valor agregado y otros tributos locales. Artículo 241. Se establece que los incentivos tributarios otorgados a través del presente régimen no tendrán efecto si resultan en una transferencia de ingresos a fiscos extranjeros debido a la aplicación de un impuesto mínimo global. Artículo 242. Se establecen modificaciones para las reorganizaciones de empresas con el fin de establecer un VPU o realizar inversiones en activos computables. Se detallan los cambios en los requisitos y procedimientos relacionados con estas reorganizaciones. Capítulo V. Incentivos cambiarios. Artículo 243. Se describen los porcentajes de exención de la obligación de ingreso y /diagonal o negociación y liquidación en el mercado de cambios para los cobros de exportaciones de productos del proyecto adherido al RIGI realizados por los VPU, dependiendo del tiempo transcurrido desde la adhesión al RIGI. Se establece que dichos fondos son de libre disponibilidad. Además, se especifica que los VPU no están obligados a ingresar y /diagonal o liquidar en el mercado de cambios las divisas correspondientes a otros rubros o conceptos vinculados al proyecto. Artículo 236. Las exportaciones realizadas por los VPU adheridos al RIGI están exentas de derechos de exportación después de ciertos periodos desde la fecha de adhesión al RIGI, dependiendo del tipo de proyecto. Artículo 237. Se establecen disposiciones sobre la deducción de intereses y diferencias de cambio originados por la financiación del proyecto promovido por el RIGI, así como su tratamiento impositivo. Durante los primeros 5 años desde la adhesión al RIGI, no se aplican ciertas limitaciones impositivas. Artículo 238. Se detallan disposiciones relacionadas con la importación y exportación de bienes por parte de los VPU adheridos al RIGI, incluyendo la prohibición de aplicar restricciones o precios oficiales a las mercancías importadas o exportadas. Artículo 239. Se permite a los VPU adheridos al RIGI llevar registros contables y estados financieros en dólares estadounidenses utilizando normas internacionales de información financiera. Artículo 240. Se establece el tratamiento tributario para las sucursales dedicadas de los VPU,
detallando disposiciones sobre el impuesto a las ganancias, el impuesto al valor agregado y otros tributos locales. Artículo 241. Se establece que los incentivos tributarios otorgados a través del presente régimen no tendrán efecto si resultan en una transferencia de ingresos a fiscos extranjeros debido a la aplicación de un impuesto mínimo global. Artículo 242. Se establecen modificaciones para las reorganizaciones de empresas con el fin de establecer un VPU o realizar inversiones en activos computables. Se detallan los cambios en los requisitos y procedimientos relacionados con estas reorganizaciones. Capítulo V. Incentivos cambiarios. Artículo 243. Se describen los porcentajes de exención de la obligación de ingreso y /diagonal o negociación y liquidación en el mercado de cambios para los cobros de exportaciones de productos del proyecto adherido al RIGI realizados por los VPU, dependiendo del tiempo transcurrido desde la adhesión al RIGI. Se establece que dichos fondos son de libre disponibilidad. Además, se especifica que los VPU no están obligados a ingresar y /diagonal o liquidar en el mercado de cambios las divisas correspondientes a otros rubros o conceptos vinculados al proyecto.